Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Lo digo porque hoy en el Confidencial haces un recuento interesante del número de ministros que han sido recolocados o en embajadas, decíamos hace un momento con Fernando Jáuregui, o en empresas públicas, sí, como le ofrecieron al exsecretario general del PSOE en La Rioja, o digamos que en cargos razonablemente bien remunerados, casi todos ellos, por no decir todos, y siempre aledaños a o dentro de lo público. En concreto, 2 de cada 3 han tenido, sí, digamos que ese futuro inmediato para ellos, ¿no? Siempre con la condición, entiendo, de no entrar en críticas, sí, con el presidente del gobierno. Claro, digamos que el presidente del gobierno ha tenido 26 exministros socialistas, 26, que se dice pronto. Hay 22 ministros en ejercicio, 26 exministros del PSOE. De todos ellos, 2 de cada 3, más del 60%, están en organismos públicos. Podemos englobarlo como organismos públicos. Y aquí hay 3 posibilidades. La primera son instituciones públicas, el Consejo de Estado, donde hay 3 exministros, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, donde estuvo Dolores Delgado directamente desde el Ministerio de Justicia, o el Banco de España, donde está Escrivá, que ha pasado a ser gobernador directamente desde el Consejo de Ministros. En segundo lugar, empresas públicas, empresas en las que ocupan cargos, depende, presidencia, consejeros, estamos hablando de Paradores, de Mercasa o de otras como Eurofoods, donde fue nombrada consejera independiente hace escasos días, hace pocas semanas, la que fuera presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Y luego hay un tercer grupo que no es ni instituciones ni empresas públicas, sino embajadas, pero no son embajadas cualquiera. Estamos hablando de París, de Washington, de Nueva York y del Vaticano. En total, 16 exministros están colocados en cargos bien remunerados, convenientemente callados, ajenos al mundanal ruido y en puestos de trabajo efectivamente muy importantes. Luego nos quedan otros 10. Si salvamos al ministro Guirao, que falleció en el año 2022, nos quedan 9. Y ahí hay 2 grupos más. Uno es de 5 ministros, exministros de Sánchez, que siguen en política. Salvador Illa en Cataluña, Reyes Maroto en Madrid y otros 3 más que siguen. Carolina Darias está en Las Palmas, José Luis Ábalos, que oye, ahora mismo está en el grupo mixto, arriba en el Congreso detrás de una columna, pero es diputado porque se presentó por las listas del Partido Socialista. Y finalmente nos quedan 4 que no viven de lo público. La exministra Laya, que es decana de una universidad en París, está la exministra de Justicia Pilar Llop, que ha vuelto a su plaza de magistrada, y está el señor Borrell, que ya con más de 70 años se ha jubilado y está dedicado a preparar su discurso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y por último, la excepción, que esto es lo que a mí más me gusta de todo, uno que vive de su empresa y que se llama Máximo Huerta, ahora Máximo Huerta, y que fue el que fue ministro una semana, menos de una semana. Pues es el único de 26 que vive de un trabajo, de una empresa que ha montado él, que es una librería que montó, como fue público en su momento, en la Comunidad Valenciana. Así que, oye, si quieres no tener problemas de empleo, exministro de Sánchez. Una agencia de colocación, eso sí, con la condición de que todos estén callados, porque ninguno de los que ha relatado, salvo ese grupo unipersonal que es Máximo Huerta, ninguno de los que ha relatado que están colocados en esos 3 otros grupos, en los grupos ya sean embajadas, empresas públicas o relativas al Estado, ninguno ha criticado nada de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, son suficientemente bien agradecidos. Jamás, no, y no solo eso. Por supuesto, y no solo no han criticado, sino que algunos desde sus posiciones han tratado de actuar siempre, no voy a decir fuera de la ley, eso sería llegar demasiado lejos, pero siempre cerca de los intereses del Partido Socialista. Y hay un caso también que a mí me parece espectacular, más allá del gobernador del Banco de España, que es el último escándalo institucional, el de Magdalena Valerio, que pasó de ministra de Trabajo a ser presidenta del Consejo de Estado. El Tribunal Supremo lo tumbó, acordaos, lo tumbó porque no tenía los requisitos de excelencia jurídica para ocupar un puesto tan relevante, y después de haber sido destituida como presidenta del Consejo de Estado por sentencia judicial, el gobierno la vuelve a nombrar consejera del Consejo de Estado. Es decir, además, recochineo. Yo creo que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, que como han demostrado los mensajes que has estado comentando hace un momento, tiene una actitud autoritaria en la gestión de sus equipos, sin embargo, con los que están callados y se han portado bien, es generoso y les encuentra una buena ubicación profesional, sea o no sea de
adecuada a sus capacidades profesionales, digámoslo así. Una cosa más, Juan, decía Fernando Jáuregui hace un ratito, y es verdad que siempre, digamos, ha habido este tipo de compadreo entre un partido cuando está en el poder y algunos organismos públicos. Siempre se ha dicho, por ejemplo, la presidencia de paradores es uno de los cargos más deseados para aquellos que están en el ámbito político de cada partido cuando ese partido gobierna. Pero ¿tú has visto una colonización tan absoluta de todos los cargos públicos como en estos tiempos? A ver, siempre ha pasado que hay personas afines a los distintos partidos, básicamente el PP y el PSOE, que son los que han gobernado los últimos 40 años, colocados en empresas públicas. Eso ha pasado, es así. Lo que pasa es que con Sánchez siempre todo es un escalón más. Un escalón más en que no es que haya algún ministro que esté colocado en una empresa pública, no es que haya una puerta giratoria o dos o tres, que bueno, a mí no me parecería, en casos concretos no me parecería mal. La cuestión es que hay de 26, 16, pero es que luego no son cosas concretas, o sea, cosas menores. Estamos hablando de un ministro de Justicia que es magistrado del Tribunal Constitucional, de una ministra de Justicia que es fiscal general del Estado, de un ministro de Cuestiones Económicas que pasa a ser gobernador del Banco de España. Hombre, una cosa es, digamos, buscar una salida. Oye, a lo mejor Carmen Calvo, que es presidenta del Consejo de Estado, es una señora con una trayectoria jurídica, catedrática de Derecho Constitucional. Bien, pues puede tener encaje, o sea, todo hay que explicarlo. Pero es que en el caso de Sánchez es muchos y además siempre un escalón más. Y lo que ha hecho en las instituciones importantes del Estado, como el Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional o la Fiscalía o el Banco de España, es por supuesto algo que no había pasado nunca. No había pasado nunca. Siempre un paso más, una vuelta de tuerca más. Así que sí, colonización de instituciones, sin lugar a dudas. Juan, y de estaba empresas pensando... públicas. Perdona, sí, di. No, te decía que después de haber leído tu información esta mañana en El Confidencial, lo mismo, algún actual ministro está deseando pasar a ser exministro, porque es verdad que todos los cargos de los que hablas están mejor remunerados que el de ministro. No, sin duda, porque bueno, ese es otro gran debate en España, ¿no? Que los políticos realmente, esto es impopular decirlo, pero están mal pagados. Y al final, las personas que son excelentes en su trabajo, en el empleo privado, en el sector privado, tienen que pensarse mucho si quieren ir a la empresa pública. ¿Por qué? O al gobierno. Cobran mucho menos, están expuestos a la opinión pública, tienen que hacer un desnudo de patrimonio y luego, además, 2 años en los que no pueden volver a su sector por incompatibilidades. Eso es un debate de fondo que tenemos que abordar en España sin populismos. Los ministros deberían estar mucho mejor pagados, pero es que sin duda las empresas públicas o las instituciones o las embajadas, imagínate el destino de Miquel Iceta, embajador ante la UNESCO en París, pues un sitio estupendo, una ciudad maravillosa, un puesto con un rango altísimo, cerca de Barcelona, por cierto, mucho mejor pagado y fuera de los focos. ¿Qué te parece? Yo creo que es mejor ser exministro, sin duda. Pues querido Juan Fernández Miranda, enhorabuena por esa información. Sánchez como agencia de colocación de exministros, siempre y cuando mantengan un silencio que solo se puede romper para alabar al líder. Lo dicho, enhorabuena, gracias por estar también con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo, José Luis. Gracias.